para conectar lo que estamos tratando de comunicar. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. ¿Sí lo tiene? Muy bien, dice la escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este río Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo se las he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, Josué, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te pido una cosa: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Amén. Muy bien, entonces hemos visto cómo este proceso, esta transición, donde ahora Josué está por introducir al pueblo a la tierra de herencia, ¿verdad? Y hemos visto cómo Josué, como figura de Jesús, es el que entrega e introduce al pueblo a la herencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No es de otra manera, no es a través de alguien más. Y entendemos que Josué no entregó toda la herencia al pueblo, ¿sí? Vamos a decir, se quedó corto en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, pero Jesús sí entregó, sí conquistó toda la tierra y nos heredó toda la herencia, ¿sí? Y así estaba planeado, así tenía que ser, ¿sí? Todo figura y sombra en el Antiguo Testamento era solamente un aspecto parcial acerca de lo que Dios en Jesús iba a lograr, iba a alcanzar, ¿verdad? Entonces, por eso José no alcanzó a conquistar toda la tierra. Tuvo sus fallas, tuvo sus limitaciones, pero eso solamente preparaba el camino para que cuando Jesús viniera nos diéramos cuenta y Él pudiera realmente conquistar toda la tierra y entregársela al pueblo. De tal manera que la herencia que recibió Israel, ¿sí? Se perdió. ¿Estamos de acuerdo? Los israelitas eventualmente, a causa de su desobediencia, ¿sí? Perdieron la tierra, perdieron los lugares, perdieron las fuentes, las cosechas, los terrenos, las parcelas. Fueron perdiendo cada cosa eventualmente, ¿sí? Pero con Jesús, la herencia que Él nos entrega y que Él nos da a través de la fe nunca se pierde. Es permanente, es para siempre. Dígale a su vecino: nunca se pierde lo que Jesús nos da. Sí. Es imposible que se pierda. Sí. Con Él es completamente seguro lo que nos da. Josué no pudo retener, el pueblo no lo pudo retener, ¿sí? Incluso David, que fue aún más allá en el alcance de su imperio y su gobierno para conquistar la tierra, la plenitud del territorio que Dios le dio a Israel, ¿sí? Aún él, ¿verdad? Lo que él conquistó, el pueblo después no pudo retenerlo, no pudo tomarlo como suyo, ¿sí? Lo fueron perdiendo eventualmente y terminaron como esclavos, ¿verdad? Aunque luego regresaron, pero ya no tuvieron aquello que Dios les dio a través de David. Pero con Jesús nunca perdemos. Es completamente seguro lo que nos da. De manera que lo que recibimos de Él siempre estará ahí, ¿sí? Lo que sea. Puede ser
tu salvación, puede ser alguna promesa, puede ser alguna cosa, nunca la perdemos por causa de la seguridad de Jesús, porque lo que Él ha logrado y sus promesas son eternas para ti y para mí. ¿No le emociona eso? O sea, nunca se va a perder. Y aunque podemos tener ratos complicados y difíciles y episodios en nuestra vida de debilidad y fragilidad en la fe, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? En el Señor Jesús no perdemos, ¿sí? Perdurará para siempre lo que Él ha ganado a nuestro favor, y eso es glorioso. ¿Cuántos han tenido episodios difíciles, complicados en la fe? ¿Verdad? Que van, que suben, como que sí, como que no. ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Todos. No conozco a ningún cristiano que no lo haya tenido o que no lo tenga. Bueno, sí, es a causa de que Él es fuerte, de que Él es poderoso, que no lo perdemos. No es a causa de nuestra debilidad, es a causa de su, como cantamos ahorita, él levanta a los débiles, Él es fuerte y poderoso, y a causa de su naturaleza es que no perdemos. Y lo que Él nos da siempre perdura y nunca nos es quitado, nunca, siempre permanece con nosotros, y eso es fantástico. Amén. Entonces, quiero que vayamos nuevamente a Gálatas capítulo 3. Versículo 15 en adelante. Y voy a retomar una cosa que mencioné antes, ¿sí? Acerca de la herencia y la ley. Entonces recordemos, la herencia es por la promesa y no por la ley. Repítalo conmigo, la herencia es por la promesa y no por la ley. ¿Ok? Perfecto. Entonces Gálatas 3, ¿sí? Y nos dice, nos amplía mucho el asunto aquí. Dice el versículo 15: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, dice, aunque sea de hombre, humano, una vez ratificado, sellado, nadie lo puede invalidar ni le añade a ese pacto, a ese contrato. Ahora bien, ¿sí? Entonces dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, a su descendencia. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, tu semilla, la cual es ¿quién? O sea, la descendencia a la cual se le prometió a Abraham tenía que ver con Cristo y lo que Cristo hace a favor de nosotros. Entonces, esto pues digo, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga o no lo quita para invalidar la promesa. Entonces, quiero que vea un aspecto importante acerca de la promesa de Dios, acerca de la herencia de Dios para nosotros, y es que Dios hizo un pacto con Abraham. Sí. Esto estaba basado no en alguna cosa que Abraham hiciera o pudiera ser buena o mala, sino que el hecho de que la promesa se iba a cumplir, de que la herencia se les iba a dar, estaba basado sobre un pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Sí? Eso está en Génesis 15, si no me equivoco. Y entonces, para que usted entienda, los pactos en el mundo antiguo normalmente se hacían, se partía al animal en partes, ¿sí? Y se dividían las partes a la mitad y se separaban. Y las personas que hacían el pacto pasaban por en medio de esas dos partes de animal que estaban cortadas. Pasaban por en medio, una y otra vez. O sea, suena muy raro, ¿verdad? Que hubiera esa clase de pacto. Para sellar el pacto tenía que haber muerte y derramamiento de sangre, ¿sí? Pero así eran, así de fuerte. Y eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Dios mató un animal, lo partió a la mitad. Lo que es muy interesante es que el único que se paseó por el medio, como en una forma de fuego, fue Dios, ¿sí? En medio de los dos animales. Abraham se quedó dormido. Abraham ni cuenta se dio del pacto, ¿no? Pero Dios se pasea, ¿sí? A manera de fuego ahí, ardiente, en medio de esas dos partes de animal. Y Dios ratifica y sella un pacto que él hace con Abraham. De manera que el pacto dependía de ¿quién? De Dios, no de Abraham, ¿sí? Abraham tuvo sus crisis y sus fallas, un montón, ¿verdad? Pero como el pacto dependía de Dios, entonces Dios lo cumplió y estaba cumpliéndose en Josué. Dios le entregaría no solamente la descendencia, sino una tierra asombrosa, ilimitada, maravillosa, en la cual su pueblo iba a vivir, ¿sí? Entonces, es muy importante que comprendamos que esto se estaba cumpliendo porque Dios hizo un pacto con un ser humano, ¿sí?
Hoy en día, pues la gente hace pactos por televisión, ¿verdad? Y manda dinero. Pues eso no funciona. Eso no sirve, ¿no? Eso sería como lo que hacía la iglesia tradicional hace muchos siglos, ¿verdad? Se llamaba las indulgencias, ¿no? ¿Sí? Echaban lana o pagaban una lana, o daban un terrenito a cambio de alguna bendición, de alguna cosa por parte de la iglesia, ¿verdad? Pero eso no funciona, no en el Señor, no en la Biblia, no en Cristo, ¿sí? Porque Dios hace un pacto con nosotros, o Dios hace un pacto con Abraham, y Él lo cumple. Y por esa razón está Josué a punto de entrar y listo, ¿verdad? Esforzándose y siendo valiente porque Dios había prometido, Dios había pactado, ¿verdad? Así que eso iba a suceder. Entonces, eso es fantástico. Y lo mismo es para nosotros. Aquellas cosas que Dios prometió, aquellas cosas que Dios pactó consigo mismo a favor de nosotros, Dios las va a cumplir, Dios las va a llevar a cabo. Sí, eso es wow. Eso es asombroso, ¿sí? Entonces, seguimos. Dice, creo que es el 17, dice: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de la promesa, no abroga la promesa ni la invalida. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, ¿sí? Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le concedió a Abraham la herencia por medio de una promesa. Nada más. Yo te prometo, Abraham, yo haré esto. ¿Sí? Qué extraordinario. Ahora, el pleito que tenía aquí Pablo con los cristianos, que en su gran mayoría eran griegos, era que los judaizantes apelaban, ¿verdad?, a que la herencia, la bendición de Dios venía por las cosas que yo puedo hacer, por las cosas que yo puedo cumplir, por las cosas correctas que yo puedo hacer para con Dios. Y Pablo está luchando un poquito con ellos, ¿verdad? Le dice: no. La ley que vino 430 años después de la promesa no puede abrogar, no puede invalidar la promesa. Porque si fuera por eso, entonces pues ya no sería por promesa, por un pacto, sino por algo que tú haces, ¿sí? Pero Dios se la concedió a Abraham, a este hombre, por medio de la promesa. Entonces los judíos pensaban que la ley que vino después de la promesa hecha a Abraham, como vino después, entonces la promesa ya no funciona, ya no aplica. Ellos pensaban que ahora tenían que obedecer la ley otra vez para recibir la bendición. Así pensaban ellos, ¿sí? Porque ellos estaban pensando: Dios ya cambió de opinión y ahora ya no es la promesa a Abraham, a nuestro padre Abraham, ¿sí?, al patriarca Abraham. Ahora tenemos que volver a la ley y cumplir la ley otra vez, ¿no? El buen comportamiento, los méritos. Pero la ley, mis hermanos, no puede convertir la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham en algo diferente a lo que es una promesa, o sea, un pacto. La ley no lo puede cambiar, no lo puede convertir en algo diferente a lo que es por naturaleza, ¿sí? Entonces imagínense, me encanta el pacto, porque si Dios cambiara de opinión, entonces lo que cantamos hace ahorita, a ver, acuérdenme, Dios nunca cambia. ¿Sí dice así la canción? Entonces no sería cierto. Si Dios cambiara de opinión, entonces pues no sería posible confiar en Dios, ¿cierto? ¿Sí? O sea, si Dios dice una cosa un día y 3 años después cambia de opinión, pues ya no sería confiable Dios, porque cambiaría de opinión. Pero esto es lo fantástico de un pacto de Dios, porque Él no cambia su opinión. De manera que la ley no estaba invalidando la promesa, lo que primero Dios le había dicho a Abraham. La ley tenía otra función que ya hemos hablado al respecto, ¿sí? Entonces, la bendición sería sobre la base, ¿dónde estoy? Si la ley hubiera llegado como un medio para salvar, para ponernos bien delante de Dios, entonces Dios estaría cambiando de opinión y ya no necesitaríamos los seres humanos un salvador, alguien que nos rescate, ¿cierto? Pero la bendición sería sobre la base de cumplir la ley, de hacer cosas que agradan a Dios y no por la promesa. Entonces, en tal caso, anularía la promesa y ya no habría herencia. Y si hay, pues tendría que ser sobre la base de estar haciendo cosas. Y eso no funcionó y no funciona ahora. Entonces, si yo le doy a usted algo
porque se lo prometí. Por ejemplo, yo le doy mi carro Toyota porque se lo prometí. Ezequiel, te prometo mi carro Toyota para el domingo 27 de noviembre. ¿Sí? Si yo se lo doy por mi promesa, no es él no lo va a recibir porque cumplió con alguna cosa. No. Y si yo le doy a él algo por lo que ha hecho, alguna cosa que cumplió, entonces ya no es por mi promesa que lo recibe. Entonces, Pablo dice que se recibe la herencia y la bendición de Dios o por gracia o por obras. ¿Está conmigo? Entonces viene por la promesa del dador, la recibo por la promesa del dador o por el cumplimiento del receptor. ¿Sí? Es una o la otra, no hay vuelta de hoja. Entonces, para que una promesa produzca resultado, ¿sí? Tiene que ser creída. ¿Qué tiene que ser? Creída la promesa. Pero para que una ley produzca un resultado, tiene que ser obedecida. ¿Sí ven los dos lados? Por un lado, creo la promesa y la puedo recibir. O por el otro lado, ¿sí? Tengo que ser obediente para poderla recibir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo a ti, Carmen, ¿verdad? Lourdes, Vicente, mi tío Juan, ¿sí? Te quiere conocer y darte 10 millones de pesos. La única manera en que probablemente no puedas recibir esos 10 millones es por no creer lo que te digo. Si solo te ríes y jajaja, ¿verdad? Y te vas a tu casa en lugar de hablar con mi tío Juan, si ya sea por teléfono o lo que sea, puede que nunca reciban el dinero, los 10 millones. Pero por el otro lado, si te digo, mi tío Juan está dispuesto a dejarte su herencia de 10 millones de pesos, pero tienes que ir a vivir con él, ¿sí? Y cuidarlo en su vejez. Entonces tú tienes que cumplir el requisito y la condición si es que quieres conseguir el dinero. ¿Sí ven los dos lados? ¿Sí? Entonces, para que una promesa regalo, ¿sí? Solo hay que creer para recibirla. ¿Está conmigo? Pero para una ley premio hay que, ¿qué cosa? Obedecer para recibirla. ¿Sí? O es creyendo que lo recibo, o es obedeciendo y cumpliendo para recibirlo. No me conteste, pero ¿en cuál está usted? ¿Está creyendo o está haciendo cosas tratando de agradar a Dios para que Él le dé? ¿Sí? Entonces, lo que es muy interesante es que la promesa precede a la ley, o sea, es antes de la ley, 430 años antes, un montón de tiempo, ¿no? ¿Sí? Porque así Dios lo diseñó y la ley no puede coexistir con la promesa para dar la bendición, o sea, no se pueden mezclar en ese sentido para que una persona pueda recibir la herencia y la bendición que Dios da, no se puede. Sí, mezclar promesa y ley. ¿Sí? Tampoco la ley, como ya dijimos, puede hacer un lado la promesa como fuente de bendición y de herencia. No puede quitarla, no la puede anular. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? ¿Dónde estamos? Dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga la promesa para invalidar la promesa. ¿Sí? Porque es por la promesa. Entonces, ¿cómo recibimos? ¿Cómo es que nosotros podemos recibir la promesa y la herencia, mi hermano? A través de creer, ¿qué cosa? La promesa. A ver, otra vez, porque como que no sé si me están captando. ¿Cómo nosotros somos introducidos para recibir la herencia que Dios tiene? Creyendo, ¿qué cosa? La promesa. ¿Sabes? Es muy interesante que la palabra misericordia, por ejemplo, en la Biblia, es muy diferente a como nosotros la entendemos. Para nosotros misericordia es como lástima, ¿no? Ay, misericordia de mí, pobrecito de mí. Pero para los judíos la misericordia tenía tres aspectos. Hablaba sobre el amor constante de Dios, hablaba sobre la fidelidad de Dios y sobre el pacto. Entonces es asombroso que cuando Dios extiende su misericordia, está extendiendo su pacto, ¿sí? Está extendiendo su amor constante, su fidelidad, que nunca van a cambiar, nunca menguan, nunca aumentan. Siempre son iguales. Siempre, siempre, siempre.
Entonces cada vez que nosotros decimos, Señor, ten misericordia de mí, estamos apelando al pacto, a la promesa que Él hizo a favor de nosotros. ¿Sí capta? Está apelando a su propia naturaleza de que Dios nunca cambia. Híjole, qué padre, ¿no? ¿Sí? No está apelando, pobrecito de mí, Señor, ¿verdad? Ayúdame, ten misericordia de mí. No, está apelando, es que tú eres fiel, es que tú amas, es que tú cumples tu palabra y tienes un pacto, hiciste una promesa, Señor. Y entonces Dios, ¿verdad? Es glorificado por ello. Entonces, es extraordinario la manera en que, cómo Dios estableció la forma en que vendría cada cosa. Primero la promesa, después la ley, y la ley tendría otros propósitos. Pero nosotros recibimos lo que Dios tiene a través de la promesa. Entonces, gloriosa promesa del Señor. Entonces, brínquese al versículo 27, de ahí del mismo capítulo 3 de Gálatas. Dice, voy a brincar un poquito algunas cosas, pero quiero enfatizar algo aquí. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ahí dice vestidos. Bueno, esa es la idea, vestidos o revestidos, ¿sí? En Cristo, de Cristo. ¿De qué estamos vestidos? De Cristo. Imagínate ese cuadro. Estamos vestidos de Cristo. Y quiero tomar esta parte para enfatizar acerca del asunto de cómo a través de la fe nosotros heredamos la promesa a través de la fe en Cristo, por la persona de Cristo, por lo que Cristo hizo, ¿sí? Entonces, creo que ser revestidos en Cristo implica 4 cosas extraordinarias y asombrosas. Uno, implica que nuestra identidad principal está en Cristo, mis hermanos, ¿sí? Piensa en la ropa. Nuestra ropa le dice a los demás quiénes somos, ¿cierto o no? O más o menos quiénes somos. O sea, cómo nos vestimos muestra que nos identificamos con otros del mismo género o de la misma clase social, con personas o grupo X. Decir que Cristo es nuestra vestimenta es que nuestra identidad esencial se encuentra en Él, no en ninguna clasificación de las que ya mencioné. Nuestra identidad esencial se encuentra en Cristo. Amén. Porque estamos vestidos de Él. ¿Sí? Exactamente, no sé cómo, pero es una ropa que llevamos sobre nosotros. Por lo tanto, eso es lo que nos identifica hacia con los demás. Todos los aspectos humanos, sociales, económicos, de género, de X grupo, o filiación, pues no son tan importantes como la esencial identidad que tenemos en Cristo, porque estamos vestidos de Él. ¿Sí? 2, la cercanía de nuestra relación con Cristo. Tu ropa, ¿verdad que siempre está cerca de ti? Mi mujer me regañó porque traía unos pantalones muy pegados a mí esta mañana. Entonces, tu ropa se mantiene bien cerca de ti más que cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sí? Cada momento dependes de ella para que te proteja, ¿no? Vas a todos lados contigo, ¿sí? Y decir que Cristo es nuestra ropa, nuestra vestimenta, es llamarnos a nosotros a depender y ser conscientes de Cristo. ¿Cuándo? Cada momento, ¿sí? Porque siempre lo traigo junto a mí. Entonces, en un sentido, como espiritualmente practicamos su presencia, porque su presencia siempre está con nosotros, siempre está pegada a nosotros. Y es un llamado a nosotros a estar conscientes de Él. Él está siempre con nosotros. ¿Cuándo está el Señor con nosotros? Siempre. Y dice, su misericordia te seguirá ¿cuándo? Todos los días. Es decir, su amor, su fidelidad y su pacto te seguirán todos los días de su vida. Ahora, vamos a hacer la pregunta que siempre les hago, ¿verdad? En nuestra cultura mexicana. ¿Cuántos sienten que esa misericordia, ese amor, esa fidelidad y ese pacto está sobre usted todos los días y lo sigue? ¿Cuántos sienten eso todos los días? ¿Verdad que no? ¿Verdad que a veces no sentimos nada? Pero no importa que no sienta. Ahí está. Es verdad, es real. Porque Él hizo un pacto, Él hizo una promesa, ¿cierto? De tal manera que como Él la cumple, siempre estará ahí sobre nosotros. Y ahora en Cristo estamos vestidos de Cristo, así que está siempre pegado a nosotros y nos identifica de esa manera.
¿Cierto? Sí. Entonces, volviendo al número 1, ¿verdad que usted fácil identifica cuando una persona es un cholo? ¿Todo el mundo sabe cuando ve un cholo? ¿No? Tiene cierto tipo de ropa medio larga, alguna cadena, algún tatuaje o algún peinado estrambótico, algún aliento medio raro, etcétera, ¿no? Así nosotros somos nuestra identidad en Cristo. Estamos vestidos de Él. ¿Sí? Y dice, bueno, tal vez a veces no me veo como muy cristiano, pero la realidad es esa. Tú estás vestido de Cristo si has creído en Él, si has nacido de nuevo. Hola. Y esa es tu identidad. Punto. Hola. Sí. 3, la imitación de Cristo. Y esto nos habla acerca de que nosotros debemos tomar, ¿sí?, y las actitudes de Cristo, ¿sí?, de imitarlo a Él, el cual nos ha definido, nos ha dado una nueva identidad. Y número 4, nuestra aceptación ante Dios. La ropa se usa como adorno. ¿Cuántos usan ropa para verse bien? Como 4, órale. O sea que los demás nada más agarran lo que caiga y ¿no? Y un chanatazo y vámonos, ¿no? La camisa de Vicente está muy padre, o sea, está muy así, muy fresona. Yo creo que la pensó para vestirse, ¿no? Sí. Yo me probé como 2 camisas esta mañana, a ver cuál combinaba mejor, sí, con mi ropa pegada. Entonces, la ropa cubre nuestra desnudez, ¿cierto? Y Dios ha estado proveyendo de ropa, ¿verdad?, para cubrir nuestra vergüenza desde la caída del hombre, de Adán y Eva, ¿sí? Y decir que Cristo es nuestra ropa, es decir, que a la vista de Dios nosotros somos amados. A la vista de Dios somos ¿cómo? Amados por la obra y la salvación de Cristo. De manera que cuando Dios nos ve, Él nos ve como sus hijos, porque Él ve a su Hijo, que está adentro de nosotros, arriba de nosotros, alrededor de nosotros, encima de nosotros. Sí. Qué padre, ¿no? Que le damos un aplauso al Señor por su perfecta obra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entonces, ahora, vamos a hacer el ejercicio. Voltee con una persona, la que sea, y si voltea con alguno de sus familiares, pues todavía más se va a requerir. Pero voltealo a ver y diga, veo a Cristo. O sea, quédesele viendo por 3 segundos. Veo a Cristo, Estefanía. Ahora, haga pausa. Piénselo. ¿Qué fue lo primero que pensó usted de la persona que estaba mirando? No, pastor, pues, deja ver a ver quién encuentro más, porque no creo que esta persona. Si me capta, nuestra inclinación natural es inmediatamente ver las fallas, las debilidades de las demás personas, ¿cierto? Inclusive los creyentes. Pero cuando Dios te ve a ti, ve a Cristo, ve a su Hijo. Entonces, estoy tratando de ayudarle a operar en fe cuando usted ve a los demás. ¿Sabe por qué hay mucha clase de conflictos entre personas? Porque yo veo al gruñón de mi marido, porque yo veo a la gritona de mi señora, porque yo veo al rebelde de mi hijo, porque yo veo al flojo de no sé quién, porque yo veo al irresponsable de no sé cuál, ¿sí o no? Ahora, no estoy diciendo que la flojera o la irresponsabilidad sea buena, no. Lo que estoy tratando de decir es, cuando tú mires a alguien, incluyendo tu propia familia, el que ha creído en Cristo, debes mirar a Jesús. Pastor, pero lo que vi es un demonio. Pues así lo vea con 7 alas y 20 cuernos. Dios ve a Jesús. ¿Verdad que nos explota en la cabeza?
¿verdad? Que como se nos revuelve el estómago. Porque, no, pastor, pues, ¿verdad? Primero que cambie, ¿sí o no? Ya les vi sus risas nerviosas, así que primero que cambie. Pero si usted ha creído en Cristo, así es como Dios te ve. ¿No sería muy padre que usted mirara a cada creyente de esa manera? Sí. Ahora, ¿qué estamos siempre haciendo los seres humanos? Siempre estamos así poniéndole el dedo a las fallas y las debilidades y fracasos de la gente, ¿a poco no? Es que tú, y es que tú, y es que tú. Así recalcitrante. ¿Y sabes qué? Es que la persona que tú miraste ahorita nunca ha pecado. Nunca ha pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nunca pecó. Y Dios está viendo a Cristo a través de la persona que tú miraste. ¿Verdad que nos explota? ¿Verdad? Pero es que así, esa es nuestra identidad, mi hermano. Y ya lo mencioné, ¿verdad? Pero muchos conflictos son porque nosotros siempre estamos viendo lo que Cristo no ve. Y no es porque se haga de la vista gorda, pero Él ve a Jesús en nosotros. ¿Sí? Qué padre es cuando nosotros podemos ver la realidad espiritual en la que nosotros somos, estamos, nuestra identidad real. Es que somos hijos de Dios. Eso lo hablaré en otro momento. ¿Me explico? Si has creído, eres hijo. Si has creído, eres hija. Y así nos ve el Señor. ¿Verdad que muchos rollos de conflicto se nos quitarían de encima? Muchos argumentos que traemos se nos quitarían de encima. Ahora, quiero que lo voltee. ¿No le gustaría a usted que la gente, o sea, los creyentes, porque el que no es creyente pues no lo comprende, ¿no le gustaría que los demás creyentes lo vieran a usted cuando ven a Cristo y dijeran, wow, me asombras, veo a Cristo a través de ti? Sí. Veo a Jesús. Qué padre sería eso, ¿no? Practiquémoslo entonces. Entonces, así es como Dios nos ve. De manera que nos podemos acercar a Dios como si fuéramos tan hermosos, tan heroicos y tan fieles como el mismo Jesús. ¿Me está escuchando? De manera que podemos acercarnos a Él, al Señor, como si fuéramos tan hermosos, tan heroicos y tan fieles como el mismo Jesús. Pero batallamos en creerlo, ¿verdad? Pero así es como Él nos ve. Ve al creyente como un héroe. Ve al creyente tan hermoso como ve a Jesús. ¿Sí? Si tú batallas en acercarte al Señor, si tú batallas en adorar al Señor, tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que abandonar la idea de que Dios te ve sobre la base de lo que en la semana, las buenas cosas que en la semana tú hiciste, el buen comportamiento o la buena cosa que tú hiciste en la semana. Tú no estás bien delante de Dios, ni puedes adorar bien delante de Dios, y no tienes libertad delante de Dios por alguna cosa que tú haces. Es porque estás vestido de Cristo y puedes acercarte libremente, con confianza, a adorarle. Puedes orar, puedes cantarle, puedes amarle, puedes hablarle, etcétera, etcétera. Y a Dios le encanta porque te ves tan hermoso, tan heroico, ¿sí? Tan fiel como Jesús mismo. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos en un momento? Dígale, Señor, me acerco a ti. Abandono la idea, Señor, de acercarme a ti sobre la base de alguna cosa buena o mala que yo hice, Señor, o hago. Abandono la idea, Señor, de que depende de mí. Y abrazo, Señor, con todo mi corazón. Creo con todo mi corazón que estoy vestido en Cristo porque he creído en Él. He recibido el perdón de mis pecados y me acerco a ti esta tarde. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Dígale al Señor. Te adoro. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma te canta. No tengo temor, no tengo vergüenza, no tengo condenación en mi corazón. Te amo, Jesús. Me acerco a ti.
Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús. Te alabo, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Aleluya. Bien, vamos a regresar ahora quería mencionar todo esto acerca de Jesús y Josué como la figura de Jesús, dándonos entrada, entregándonos la herencia que Dios ofrece. Pero volvámonos a Josué capítulo 1 y quiero que veamos un par de versículos más. Son tan conocidos estos versículos, ¿verdad? Tan famosos. El versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente, Josué, en todos los días de tu vida. ¿Quién le iba a poder hacer frente? Nadie. Eso me recuerda a lo que Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, no quedarán en pie frente a la iglesia. Nadie, y somos una compañía, ¿sí?, de gente, grupo no muy grande de creyentes, pero frente a este grupo de creyentes, frente a la iglesia, nada puede hacerle frente. Las puertas del infierno, los muchos demonios no pueden prevalecer y quedarse en pie delante de Dios, frente al avance de su iglesia. Porque nosotros somos parte de algo mucho más grande, ¿sí?, de algo mucho más grande. Y es fantástico, ¿sí? Y nada podía hacerle frente a Josué, y nada le puede hacer frente, ¿sí?, a la iglesia en su avance del reino de Dios. Ahora, dice el versículo 6, le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Dos palabras importantes: esfuérzate y sé valiente. Entonces parece una contradicción con todo lo que hemos dicho, porque ahora Dios le está diciendo a Josué: esfuérzate. Bueno, entonces, ¿que la herencia no es por la promesa y no por los esfuerzos? ¿Qué tiene que ver aquí el esfuerzo y el trabajo y la responsabilidad? Si se supone que la herencia yo la recibo de esa otra manera, a través de la promesa, por la fe, ¿sí? Pero y aquí es una cosa importante que nosotros comprendamos, porque si no, no vamos a comprender la totalidad acerca de cómo funciona, cómo recibimos la herencia y cómo funcionamos dentro de la herencia que Dios nos da. Y el esfuerzo, ¿sí?, pues tiene que ver con responsabilidad en un sentido, y creo que valentía tiene que ver con nuestra respuesta y actitud, pero ahorita volvemos a eso. Pero el esfuerzo, fíjese lo que tiene que ver. Dice: para que tú repartas a este pueblo por heredar la tierra que juré a tus padres, sí, que le daría a ellos. Y luego dice: solamente esfuérzate, otra vez le repite, y sé muy valiente. Y luego le dice: ¿para qué? Para cuidar o para obedecer los mandamientos de Dios, que Dios le había dado a través de Moisés, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que cuando uno ha creído en Cristo, cuando uno ya está en Cristo, uno ya está vestido de Cristo, esforzarse es muy importante, ¿sí? Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos para nada, ¿sí? Pero una vez que estamos adentro, una vez que hemos creído, una vez que hemos sido aceptados e incluidos por Dios totalmente, todo creyente que realmente ha creído y está en Cristo se esfuerza, es responsable, ¿sí? Y alguien dijo: si el evangelio no te mueve, quiere decir que no lo has entendido. Que no te mueve a qué, no te mueve a obedecer y hacer lo que la Biblia dice, ¿sí? Repito, si el evangelio, si la obra de Dios en mi vida no me mueve, ¿sí?, no me moviliza a obedecer lo que la Biblia dice, yo no he entendido el evangelio aún. Entonces piénselo, ¿sí? ¿Lo mueve a usted el evangelio? ¿Lo lleva a hacer, ¿sí?, lo que este libro dice o no? Max Lucado dijo hace muchos años una frase que nunca olvidé. Decía: gracia entendida, o gracia que ha sido entendida, ¿sí?, o recibida, es
es santidad deseada. ¿Sí? Es decir, toda persona, ¿sí?, que ha recibido y ha creído en Cristo, ha recibido el amor y el perdón, la gracia de Dios, entonces quiere agradar a Dios. Hola. ¿Sí? El evangelio lo mueve. La persona no se queda estático diciendo, bueno, pues ya, Dios me aceptó, Dios me incluyó. Bueno, pues, no, el evangelio te mueve a hacer todo lo que la escritura dice, ¿no? O sea, te mueve a levantar las manos. Sí, ¿por qué? Porque el evangelio lo he creído. ¿Sí? Te mueve a amar a las personas difíciles. Eso dice, ¿no? Te mueve. Claro que sí, porque has creído, estás revestido de Cristo. Por eso te esfuerzas y eres valiente para hacer aquello que Dios dice. Amén. ¿Sí me está captando? ¿Sí? Te esfuerzas en perdonar. Te esfuerzas, ¿verdad? En ser puntual, ¿no? Híjole, en el término de estos días que estuve fuera, pues uno se da cuenta de muchas cuestiones de personas, ¿no? Y desgraciadamente alguna tiene que ver con familia. Y te das cuenta cómo hay una clase de cristianismo que no mueve a nadie. O sea, de que gente que asiste a una iglesia y hasta participa de alguna cosa, de alguna actividad cristiana, pero el evangelio, la Biblia no lo mueve a hacer nada. ¿Sí? Y cosas así de verdad, de mentiras, de tranzas, de engaños agrados que uno dice, híjole, ¿de veras? Hasta me bromeaban algunas personas porque yo les decía, ¿de veras? Y me decía, ya no te voy a contar nada porque tú no me crees. Siempre me decía. Oye, siempre, de veras, porque yo me quedaba así asombrado. Y dices, ¿cómo una persona puede ser cristiana o con la etiqueta de cristiana y no lo mueve el evangelio, ¿verdad? A ser honesto, a abandonar la mentira, a abandonar las tranzas, ¿sí? Y etcétera, etcétera. O sea, decía, qué barbaridad. Entonces, por eso Dios le pide a José, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Porque así funciona el reino, mis hermanos. Entonces, el lugar que tiene la escritura, la palabra de Dios, en este caso para los judíos, la ley para un creyente es muy importante, porque el hecho de que hemos sido ya incluidos y perdonados sobre la base de la promesa y hemos recibido la herencia, ¿sí?, no anula los 10 mandamientos, no anula el que uno obedezca la escritura. ¿Sí me está captando? ¿Sí? Dios no nos liberó, ¿sí?, del deber de tener, sí, obedecer los 10 mandamientos, de no robar, de no mentir, ¿sí? Y aunque no estemos libres de la ley moral como una forma de vida, los cristianos estamos libres de ella. O sea, ese es el contraste, como un sistema de salvación. Obedecer esto no salva a nadie, ¿sí? Cristo nos liberó, como hemos leído en Romanos, ¿sí?, de la ley que no podíamos cumplir, ¿verdad? Como un sistema para agradar a Dios y salvarnos, nos liberó de ahí. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Esa es fuérzate y sé valiente. Obedecemos no por temor e inseguridad, mis hermanos, esperando ganar algo de Dios, sino obedecemos en la libertad y la seguridad de que ya hemos sido incluidos, salvados. Es decir, en términos simples, obedecemos por gratitud. ¿Sí? Nos esforzamos y somos valientes en guardar y obedecer esta palabra. ¿Por qué? Por gratitud nada más. No por querer ganarnos a Dios y congraciarnos con Dios. No. Solamente obedecemos por el hecho de que estamos agradecidos porque Él nos dio la herencia por la promesa. Amén. ¿Sí? En cada cosa. Y me esforzaré, ¿sí?, me animaré, seré valiente, ¿sí?, para hacer cada cosa que la escritura me dice. Por esa razón, si uno no es movido por la gratitud para obedecer la Biblia, la palabra de Dios,
uno estará haciéndolo, sí, por otra razón. Y eso nos convierte en esclavos. Solamente la gente libre que ha sido revestida de Cristo puede obedecer este libro por gratitud. Las demás personas estarán obedeciéndolo para que Dios los acepte, Dios me incluya, para estar bien delante de Dios. Y eso no se puede, como hemos dicho. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cuántos están agradecidos con Dios? ¿Sí? Por eso me encanta obedecer. Por eso para mí y para nosotros obedecer no debería ser una carga. El tienes que y el debe de. No, no. Al contrario, hay un gozo, hay una alegría por obedecer, porque soy tan agradecido con Él. Sí, estoy tan agradecido por su amor, por su gracia para con nosotros. Entonces, ese es el motivo de obedecer la ley del Señor. Sí, de otra manera nos convertimos en esclavos. Entonces, la función de la ley en la promesa es cómo vivir agradecido para Dios que me salvó, que ya me salvó. ¿Sí? Es decir, obediencia para agradarle y no para salvarme. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante este libro en nuestras vidas. ¿Sí? Es muy importante. No solamente que lo sepamos, lo escuchemos, lo leamos, sino que nos mueva en la vida. A cada aspecto, a cada aspecto. Amén. ¿Sí? De otra manera, ya lo leímos, Josué, iba a decir Pablo, Josué no iba a prosperar, no le iba a ir bien, ¿cierto? No iba a poder conquistar y entregarle la tierra al pueblo, no iba a poder. Era necesario que este libro fuera obedecido, en él se meditara, ¿sí? En relación a la gratitud, no a ninguna otra cosa. ¿Está conmigo? Sí. Entonces puedes quitarte un peso de encima, estar tratando de allegarte a Dios a base de alguna cosa. No, mi hermano. Sí. La gente más obediente, sí, por causa de la gratitud, es fantástico estar con ella. Sí. Porque nunca se queja, no hay el pesar de, ay, ¿verdad? Esto y aquello. No, no. No digo que sea fácil, por eso Dios le dice a Josué, sé valiente. O sea, el reino de Dios no es para gente cobarde, mi hermano. Hola. No es para gente pusilánime que, ay, pues, verdad, sí, pero está muy difícil. No, no, no. Para gente valiente. ¿Está conmigo? Sí. Nos decía Rodrigo Barrera cuando estuvo con nosotros. Sacrificio, no es simplemente darle algo a Dios. Sí. Sacrificio es darle a Dios algo que Él te dio. Y él decía, algunos chavos o chavas piensan que están sacrificándose por Dios porque dejaron al chavo o a la chava no cristiana o no cristiano. Pues eso no es sacrificio. Esa persona, esa pareja, Dios no se la dio a ese chavo o esa chava, ¿verdad que no? Claro que no. Sacrificio real es cuando tú le das a Dios algo que Él te dio, que tú atesoras mucho que Él te dio. ¿Sí me capta? Eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham le dio a Dios lo que él más apreciaba y quería y valoraba, que Dios mismo le había dado. Eso es verdadero sacrificio. ¿Se requiere valor? Cortar al chavo o a la chava que no son cristianos, eso no requiere valor. Eso no es sacrificio, ¿no? Pero darle al Señor lo que Él me dio y que yo valoro mucho, eso es sacrificio. Eso se requiere valor, valentía. Y a eso es a lo que estamos siendo llamados. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos están vestidos en Cristo? De Cristo. Ok, eres llamado a ser valiente. No cobardía. No pusilánime.
¿Para qué? ¿Para enfrentarte a los cholos? No. Para obedecer este libro. Y cuando tienes ese motor de gratitud en tu corazón, es bien fácil obedecer. O es mucho más fácil, mejor dicho, caminar en lo que la Escritura dice. Y avanzas, y avanzas, y avanzas. Y Josué avanzó, Josué guardó la palabra, aunque tuvo sus errores, ¿verdad? Y se esforzó y fue valiente y volvía una y otra vez a lo que Moisés había dicho. Y David hizo lo mismo, y David volvía y agarró el arca, ¿verdad? Y se esforzaron en ello. El resultado fue fantástico. Sí, fue fantástico. Entonces, herencia, mi hermano, aquello que Dios nos quiere dar en su plenitud, no puede ser plena hasta que nosotros seamos gente que se esfuerza y es valiente. Vemos a veces muy poco de Dios, y me incluyo a mí mismo, porque poco nos esforzamos y poco somos valientes. ¿Sí? Y Dios siempre opera a través de la responsabilidad humana. Dios nunca excluye la responsabilidad humana, mis hermanos. Nunca. Jamás. ¿Sí? Por ejemplo, tú quieres ver cosas suceder o cambios suceder. Por ejemplo, usted y yo necesitamos orar. Dios no va a orar por usted. Es más, Jesús ya ora por usted, pero nos llama a orar para ser copartícipes juntamente con Él. Nos llama a tomar responsabilidad, esfuerzo y valentía. ¿Cierto o no? ¿Se requiere valor para levantarse a orar? ¿Se requiere esfuerzo? Mucho. ¿No? Somos amigos de las cobijas, todos, ¿verdad? Se requiere mucho esfuerzo, mucho valor. Pero el Evangelio te mueve. Amén. Y así es como vivimos delante del Señor. Dentro del campo de la herencia, así es como funcionamos. Gente que pretende, ¿verdad? Sí, Dios bendíceme, sí, Señor, tu herencia y tu cosa, y tu espíritu y tus promesas y tus pactos, Señor, ¿verdad? Y todo lo demás, con mínimo o cero esfuerzo y cero valor, nunca recibe y toma todo aquello que Dios le prometió. Hola. Así es el reino, mis hermanos. Sí. La gente floja nunca va a funcionar. Hola. Entonces queremos esforzarnos y ser valientes. ¿Están conmigo? Entonces, anhelamos obedecer a Dios, no para que Él, insisto, nos incluya, sino por la gratitud hacia Él. Entonces, Jesús, mis hermanos, produce el pleno favor y completa aprobación de Dios hacia con nosotros. Como ya dije, cuando Él te ve a ti, Él ve al creyente, ve a Jesús, y Él dice: estoy muy complacido contigo, Estefanía. Estoy muy complacido contigo, César. Sí, muy complacido contigo. Y por esa razón, dado que Él está complacido contigo, conmigo, con nosotros, podemos vivir de una manera que le complace a Él. Hasta que no llegas a ese punto donde dices: ahora sé que Él está complacido conmigo, te va a ser muy complicado, ¿sí?, vivir de una manera que le complazca a Él, que le agrade a Él. Hasta que no llegas a ese punto y dices: wow, Él se deleita en mí, Él está complacido conmigo. Y no por mis errores o mis defectos, sino porque Él ve a Jesús en mí. Hasta que no llegas a ese punto de fe y de confianza y seguridad en tu interior, es cuando podrás llegar a vivir una vida que le complace a Él, que le agrada a Él de regreso. ¿Sí? Por eso anhelamos obedecerle a Él, por gratitud. Entonces, la aprobación de Dios en Cristo nos libera, te hace libre para vivir de una manera que a Dios le agrada. ¿Sí? Te hace libre, ¿sí?, para vivir de esa manera como el Señor le gusta y el Señor quiere. Amén. Entonces, no vamos a vivir como Dios quiere, a obedecer lo que la Biblia dice para convertirnos en sus hijos, porque ya somos, sino por gratitud. Por gratitud, nada más. No hay otra razón, no hay otro motivo. Sí, es por gratitud. Y haré lo que haré en relación a la palabra de Dios por esa razón.
Amén. Voy a pedir una pareja que pase aquí adelante. ¿Por qué no vienen Ezequiel y Pati? Voy a hacer una ilustración rápido para terminar. Y voy a ocupar otro hombre, algún otro caballero que esté dispuesto. Pásenle, muchachos. ¿No? Entonces, pásenle, acá arriba. ¿Alguien más que quiera ayudar con esta ilustración? Ok, Chano dijo yo. Gracias. Ponte a este lado, Chano, por favor. Voy a ilustrar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Pásate a este lado, Pati. Por favor. Atrasito de Chano. Gracias. Chano representa la ley. ¿Sí? Y la Biblia dice que todos estábamos esclavos, atados al pecado, ¿sí? A la ley, sujetos a la ley. ¿Sí? Déjenme decírselos de esta manera. La ley es como, Chano no es, ¿no? Pero la ley es como esa clase de personas que te provoca a hacer o a decir algo malo. ¿Cuántos conocen gente así? Y luego esa misma persona que te provocó a decir o a hacer algo malo, ¿sí? O feo, luego te echa en cara lo que hiciste o dijiste. ¿Cuántos conocen gente así? No te lo echa en cara, esa misma persona te provocó y sientes coraje, ¿no? Así es la ley. ¿Sí? La ley, ¿verdad? Provocaba o provoca al pecado en una persona, dice Pablo en Romanos, y luego provoca el pecado, me provoca a pecar y luego me condena y me culpa por ese pecado. Así era la ley, ese era el propósito de la ley, provocar al pecado y sentirnos imposibilitados de agradar a Dios, y luego me culpaba y me condenaba por mi propio pecado. Entonces Chano representa la ley, ¿sí? Entonces representa a esa persona gruñona que te provoca y luego te lo echa en cara, ¿sí? Ahora, Pati representa a todos nosotros. Sí, pon tus manos atrás, Pati. ¿Sí? Entonces, Pati es esclava de la ley, ¿sí? Y no puede zafarse, ¿sí? Y no puede zafarse. Está esclava, dice la Escritura, y no hay manera en que pueda ser libre. Pero dice Romanos 7, como le hemos leído, ¿sí? Jesús viene el nuevo marido, ¿sí? Y dice Romanos 7 que nos libera de la ley, ¿sí? ¿Cómo? Porque Jesús cumplió la ley. La ley pedía un montón de requisitos extremos que nadie podía cumplir, y viene Jesús, y para liberar a Pati, liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado por causa de la ley, viene Jesús y cumple la ley y le da el pago. Sí. Dale mi iPhone como pago a la ley. Dáselo. La ley lo recibe. Cuídalo, por favor. La deuda queda cancelada. Jesús cumple la ley. Hace libre a Pati, nos hace libres a nosotros. Pásale por este acá. Pásale a este lado, junto a Ezequiel. Sí. Y entonces, sí, Jesús al cumplir la ley nos hace libres de la esclavitud del pecado. Y ahora estamos casados con Cristo. La ley nunca pudo, hermano, producir una relación personal ni íntima con los que estaban bajo la ley. Nunca pudo. Todo era cumplir, obedecer, ¿verdad? Y lo siempre me estaba culpando y me estaba provocando a pecar y a la codicia y a las cosas malas, ¿verdad? Y luego me culpaba. ¿Sí? Y nunca podía ser algo personal ni íntimo. Pero Jesús, al cumplir la ley, nos hace libres y ahora son marido y mujer. Y ahora en Jesús, el creyente, el que está vestido de Cristo, tiene ahora sí una relación, una relación con el marido, con Jesús. Una relación genuina, real e íntima con el que le ha rescatado, con quien le ha amado. ¿Sí ve la diferencia de cómo Dios nos rescató de esto? Que era imposible, ahora nos pone con Jesús. Y ahora, ¿qué hace Pati? Sí, ahora sí puedes tomarlo de la mano, es tu marido. Sí, por eso los pasé en pareja. Son uno para el otro. Él la ama. ¿Sí la amas? ¿Sí la amas? Él ama a Pati. Jesús nos ama a nosotros.
Sí, y Patty ama a Ezequiel. ¿Amas a Ezequiel? ¿Qué? Amamos a Jesús. ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Qué? Porque Él nos libertó. Nos zafó de ese mal marido, el cual nos tenía esclavizado. ¿Sí? Ahorita me estoy acordando de algo. Estábamos en una plática hace años en algún lugar y estaba el pastor hablando sobre el matrimonio, y él decía: cuando en el cielo ya no va a haber matrimonio, ya eso no va a existir, todos seremos iguales. Y una hermana allá atrás gritó: ¡amén! Le daba una alegría que su matrimonio ya no iba a existir en el cielo. Sí, estuvo mucha risa. Jesús nos ama a nosotros y nosotros amamos a Jesús en una relación íntima, genuina, real. Sobre el esfuerzo, sobre el cumplimiento, sobre el rebelde, jamás tendrás una relación con el Señor. Nunca vas a entender a Dios. Pero si captas que Él te ha aceptado, Él te ha hecho libre, te ha incluido, te ha vestido de Él, podrás amarlo y recibir su amor. Entonces, ¿qué hace ahora? Sí, Josué capítulo 1, 5, 6. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué hace Pati? ¿Qué hacemos nosotros respecto a Jesús? Le seguimos. ¿Sí? Él dice: es por acá, Pati, es por allá. No, ahora es por acá. ¿Sí? Ahora vamos a hacer esto. Ahora mi Espíritu Santo te va a dirigir a hacer esto, o te va a dirigir a hacer esto otro. Por allá nos vamos. ¿Cuál es mi papel ahora en relación a la palabra de Dios? En Cristo soy obediente. ¿Por qué? Por gratitud. Porque estoy asombrado con el amor de Jesús. Estoy enamorado de Él porque Él me ama a mí. Entonces, puedes caminar, Ezequiel. Sigue a tu marido. Así, mire, así, exactamente. La trata amablemente, cariñosamente. Gracias. Denles un aplauso, por favor. Y le seguimos a través de la obediencia a la Escritura. El que cree en Jesús, el que ha creído en Jesús, sigue a Jesús. Obedece lo que Jesús dice. ¿Están conmigo?